la unicidad de Dios. ¿Por qué nos causa tanto conflicto entender que tenemos un solo Dios y son tres personas? Una sola existencia y tres subsistencias. ¿Qué es lo que realmente nos está alejando del conocimiento verdadero, de esa sabiduría aplicada que nos aleja inclusive del entendimiento y discernimiento de las escrituras? Bueno, hay una situación muy interesante y es que nosotros debemos entender que existe una gran diferencia entre saber y comprender. Saber implica incluso que tú aceptes claramente cómo es posible que tengamos un solo Dios, aunque no sepas por qué o cómo es posible, sin embargo, lo aceptes. Y cuando llegamos al grado de la comprensión, logramos dilucidar justamente con un entendimiento no humano cómo es posible que Dios sea uno en esencia y tres personas. En este momento, esa parte es un vacío que muchas veces es temporal y otras veces lo olvidamos y se queda ahí entre lo que es el conocimiento, es decir, el saber qué es, contra la sabiduría, el saber por qué y cómo aplicarlo. Un ejemplo claro, incluso a nivel cotidiano, sería observar el cielo y ver un arco iris. Tú eres capaz de reconocer un arco iris, visualmente sabes y puedes señalar que es un arco iris. Diferente sería el saber las causas que provocan el arco iris y mucho más allá de eso, un conocimiento más profundo sobre la reflexión de colores, los fenómenos que ocurren con el sol, la lluvia y todas las situaciones y el por qué son 7 colores, el tiempo en el que transcurren y otras curiosidades más. Es decir, no es lo mismo justamente saber que comprender. Y ahora bien, ¿cómo esto nos puede ayudar para entender justamente no solo la unicidad, sino las escrituras? Es que nosotros debemos entender que este conocimiento debe de llegar al punto de ser aplicado. Es decir, que no solamente tú promulgues justamente una fe en Dios, que vas a la iglesia, que lees las escrituras, pero no la tienes, no la posees. Por eso inclusive desgraciadamente cuando oímos una interpretación errónea, la aceptamos como buena y ya, nos cerramos a otra posible explicación, diciendo que lo que yo sé es verdad. Pero cuando te preguntas el por qué puedes afirmar que es verdad, empiezan las dudas, posiblemente porque lo oíste de tus padres, lo oíste de alguna persona liderando justamente en algún cargo en la iglesia, lo oíste tal vez de personas cercanas o trataste de leer y fue lo primero que te vino a la mente y estamos en un error. Para entender completamente la unicidad de Dios necesitamos un conocimiento profundo y solo lo puede dar teniendo una relación con Él, porque la parte espiritual solo la pone Dios. Nosotros solo tenemos esa parte humana difícil de razonar, difícil de entender y que solo el conocimiento perfecto y la verdad vienen de Él. Vamos a leer un versículo porque vamos a ir más allá de este concepto de unicidad y para ello nos vamos a ir a Juan 17:21 y dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora bien, si se nos complica de primera mano entender la completa unidad de Dios en ese ser eterno e inmutable, ahora cómo nosotros podemos volvernos uno con Él y ser uno en Él.
Hay una situación interesante y es que nosotros cuando tratamos de racionalizar con los elementos que tenemos en nuestro conocimiento corto humano, nos puede llegar a chocar. Sin embargo, Dios siempre actúa con lógica, siempre hay una explicación al respecto y el análisis claro con la interpretación del Espíritu Santo nos abre la mente a entender un mundo del cual no estamos completamente ciertos en el que es el mundo espiritual. Justamente entendiendo y conociendo un poco más a Dios, podemos entender que Dios es una esencia y tres personas. En palabras y un ejemplo tal vez un poco sencillo, podría decir para que lo entiendas que Dios es como una nube. Nube es, y si ese nube yo arrancara un pedacito, sería Dios Padre, arrancar otro pedazo, sería Dios Hijo, arrancar otro pedazo y sería Espíritu Santo, pero todo en conjunto sigue siendo nube, algo que no son nosotros ni nada de lo creado, es decir, nada realmente tiene todo lo que es Dios, porque solo Dios posee su principal característica, que es su santidad. De su santidad se desprende la justicia, el amor, la ira y todas las situaciones que envuelven a Dios. Entonces, entendiendo que es solo un atributo divino, es como si nadie más pudiera ser esa nube. Sin embargo, cuando hablamos y oímos a Jesús decir que nosotros seamos uno en Él, es porque algo está sucediendo en nosotros. Y sí, es justamente cuando tú naces de nuevo, cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti, entonces sí, tienes parte de esa nube, tienes parte de ese Dios dentro de ti, lo cual funciona como un imán, uniéndolo a su misma esencia, a su misma situación, porque ya no buscas lo tuyo, ahora solo buscas su voluntad. Muchas veces nos preguntamos y a veces estamos debatiendo sobre muchas verdades bíblicas, que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si el pecado, que si la maldad, pero hay algo que todavía no entendemos, que es que la unión perfecta con Dios siempre va a ser renunciar a nosotros, y cuando renunciamos completamente a nosotros, dejamos de querer lo malo, empezamos justamente a escuchar a Dios, que quiere solamente hacer lo único bueno. ¿Cómo tendrías tú el Espíritu Santo dentro y quisieras seguir haciendo lo malo, mintiendo, enfadándote, deseándole mal a todos, haciendo las cosas por un interés propio? En este momento entonces tú tendrías que hacerte la pregunta, y es: ¿realmente estoy en camino de verdad o estoy en un camino que yo me acomodé, entendiendo las cosas a mi forma, entendiendo a Dios a mi forma y acoplando a Dios porque quiero que Dios actúe como yo quiero, porque yo no quiero renunciar a nada de mí, solo quiero a Dios para que me apoye en momentos vulnerables y necesarios, pero yo no quiero dar nada de mí. Yo soy una persona buena, es más, no necesito a Dios. Entonces, si no lo necesitas en ese momento, si no estás dispuesto a ceder todo de ti porque te das cuenta que todo de ti está mal, en ese momento entonces no estás capacitado para que Dios lo haga en ti. Siempre pedimos egoístamente, pedimos para que Dios nos libre del castigo, pero nunca pedimos para que Dios nos cambie a nosotros, para que nos enseñe un camino de verdad, para que nos enseñe lo que realmente debe de ser. Y en ese momento, si nosotros lo hiciéramos, entenderíamos no solamente cómo es posible que Dios sea uno y tres personas, sino nos uniríamos a Él en el mismo espíritu, porque ahora queremos lo mismo, pero solo se puede lograr teniendo esa fe, naciendo de nuevo, dejando toda tu vida y ser en las manos del alfarero para que te haga de nuevo, renunciando a nosotros. Y ahora sí, ya no buscas que Dios te bendiga a ti, a tu familia, y abra tus pasos, porque ahora inclusive tú todo lo haces en Dios, y ahora sí, incluso teniendo a tu familia, estás caminando con Dios.
Cambia mucho el panorama cuando cambiamos el orden de las cosas y no estamos confundidos. Muchas veces se nos dice que debemos perdonar para que Dios nos perdone, pero no podemos dar lo que no tenemos. Necesitas recibir perdón para perdonar. Necesitas recibir amor para saber amar, mientras amarás y perdonarás con tu amor humano incompleto, difícil, que elige, que no está bien y que solo es egoísta, manchado por tu maldad. En el momento que tú recibas, aceptes, porque es Dios quien nos busca, y empieces a entender todo lo que realmente está en ti, la escritura se abrirá, la interpretación entenderá. Te podrán enseñar verdades bíblicas arrasantes, pero créeme, porque la misma escritura lo dice. Tenemos oídos para oír y no oímos, ojos que no lo ven. Y es porque estamos cerrados pensando en que lo que nosotros pensamos, sabemos, decimos, queremos es lo correcto. Y sí, tenemos a un solo Dios unido en esencia, queriendo lo mismo. Tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esperando a que acepte su amor para que nos unamos a Él, para entender conceptos que humanamente no podríamos, pero solo estando en el mismo Espíritu que Él. Como siempre se los digo, Dios los ama mucho, vayan a Él como estén, lean la escritura a diario, oren diario, háblenle a alguien más de Dios y créanme, siempre estén dudando de todo, ábranse a la escritura, empiecen a buscar la verdad y en ese momento la verdad los hallará. Bendiciones.